I don't know if I'm gonna be able to do it in 1 hour, but we sure will try. Ok, aquí estamos, hermanos. Pesaj, Pesaj, Pascua. Subtitles. Ok, aquí estamos. ¿Me escuchan, verdad? Mano Álvaro, ¿me escuchas? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Viviendo en libertad, Pesaj. Obviamente se trata de liberación en etapas. La liberación ha venido en etapas, ¿verdad? De parte de nuestro Dios. Por eso le pusimos así. Ok. Porque hay un Pesaj, obviamente, que vemos. Vamos a estar hablando el origen de Pesaj, más también a través de la historia y luego hasta nuestro día un poquito. Ok, esa va a ser la idea del día de hoy. Ah, este es el índice que vamos a estar mirando, como les digo, el origen de la fiesta de Pascua, o de Pesaj, en el tiempo del Éxodo, hasta el templo de Salomón o durante el primer templo. Básicamente a través de la historia es lo que vamos a estar mirando el Pesaj, ¿ok? Hasta el siglo XXI. Amén. Yo sé que ciertas cosas ya las conocemos, como Pesaj, la palabra Pesaj, Pascua es tan común ahora entre nosotros, ¿verdad? Que creo que ya nos damos una cuenta cuando hablamos de Pesaj, nos recordamos inmediatamente de la liberación que ocurre en el Éxodo, específicamente en el capítulo 15, sí, en el capítulo 15. El capítulo 12 después de la última plaga, ¿verdad? Que cayó sobre Egipto después de la última, de la plaga de la muerte de los primogénitos. Durante ese tiempo, ¿verdad? Durante ese momento, Dios dio al pueblo de Israel ciertas instrucciones en relación al Cordero de la Pascua, porque en realidad eso es lo que es Pesaj, ¿verdad? Pesaj no necesariamente es una fiesta, aunque se conoce como una fiesta, pero más precisamente Pesaj es el Cordero de Pesaj, ¿verdad? Se le llama la comida del convenio o la comida del pacto. Y eso es lo que estamos mirando. Hace 3,300 años, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel más o menos es cuando estaba en Egipto y Dios vino con gran poder y gloria y liberó al pueblo de Israel de manos de Faraón y de los egipcios y los rescató, los liberó, los redimió, ¿verdad? Y les dio instrucciones sobre qué hacer, cuál era el último paso para salir, ¿verdad? ¿Qué es Pesaj? Simple y sencillamente, la palabra Pesaj significa saltar, Passover. Por eso en inglés tiene más sentido, ¿no? Se llama Passover. Obviamente cuando Dios o el Espíritu o los ángeles, lo que haya sido, que entró, ¿verdad? Para matar los primogénitos de Egipto. Cuando el espíritu venía, ¿se acuerdan que dijimos que eran dos a la misma vez? Era Dios y el espíritu de muerte a la vez, donde venía el espíritu de Dios y miraba la sangre del cordero. El espíritu de muerte brincaba y el espíritu de eso quedaba para proteger, ¿verdad? Algo similar a eso, ya lo hablamos antes, pero es saltar, es decir, el espíritu de muerte saltaba sobre esa puerta, sobre esa casa, ¿ok? Obviamente es una festividad bíblica, es un moed, que es una cita divina, es un tiempo señalado por Dios, establecido en la Torá, en Levítico 23. Miramos estas instrucciones, no solamente en Levítico 23, sino a través de la Torá, el Tanaj, el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también miramos muchas referencias a estas fiestas, que incluye Pesaj y panes sin levadura, ¿verdad? Esta fiesta, según las indicaciones que Dios o las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel en Levítico 23,
el Pesaj, ¿verdad? Comienza el 14 del mes hebreo, el mes de Nisan o el mes de Aviv. Por favor, noten que Nisan es el nombre que se le dio al mes de Aviv después del cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Durante ese tiempo, se le conoció como Nisan, pero es el mismo mes, el mes de Aviv, que es el primer mes del año, ¿verdad? Así como Dios lo había establecido. Entonces, el 14 del mes, por 7 días hasta el 21, se celebra panes sin levadura, pero comemos el Pesaj el primer día de panes sin levadura, ¿verdad? Es una de las 3 fiestas de peregrinaje. Habían 3, existen 3 fiestas de peregrinaje, que es panes sin levadura, que es Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. Esas 3 fiestas eran fiestas de peregrinaje donde los hombres, varones, tenían que presentarse delante del Señor allá en Jerusalén, en el templo, y traían sus ofrendas, específicamente sus diezmos. Amén. En la agricultura, obviamente está basado en la agricultura cada una de estas fiestas. Tenemos fiestas de primavera, que es la fiesta de panes sin levadura, y Pentecostés, y luego las fiestas del otoño, que es la fiesta de tabernáculos. Durante estas 3 fiestas era mandatorio, se dice mandatory, para que los hombres, ¿verdad?, llevaran sus ofrendas delante del Señor a los sacerdotes, presentándolos a Dios en el templo. ¿Ok? Como les digo, esta fiesta de panes sin levadura o Pesach, ¿verdad? Porque es como se utiliza como simultáneamente se puede decir la fiesta de Pesach o la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? Así lo vemos también en la Biblia. Se puede usar las 2 cosas, está bien. Esta fiesta tiene otros nombres. Por ejemplo, se llama la fiesta de la primavera o la fiesta de la liberación, obviamente porque tiene que ver con el éxodo, tiene que ver con la liberación que Dios le dio al pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? También se conoce como la fiesta del Matzot o en plural, la fiesta de Matzah, en donde se comen panes sin levadura, ¿ok? Y también se llama la fiesta de la redención, porque Dios los redimió de, de Egipto, ¿verdad? Y no solamente en Egipto, sino que también miramos otra redención que ocurre. Por eso les digo que esta fiesta tiene ciertas etapas. Amén. Esta fiesta es hermosa porque les digo que es un moed, es un tiempo señalado. ¿Qué es un moed? ¿Qué es un tiempo señalado, un tiempo designado por Dios? Estas fechas o estos días son días que el Señor determina hacer algo poderoso. ¿Ok? Durante todo, obviamente Dios puede hacer algo poderoso todos los días, pero específicamente Dios determina estos moeds. Amén. Es como estas fiestas tienen que ver con el reloj profético de Dios o el calendario profético de Dios o del Mesías. Amén. Porque como conocemos, las primeras fiestas de la primavera se cumplieron por medio de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. En él se cumplió, ¿verdad? Estas fiestas que son fiestas proféticas y todavía quedan unas cuantas que se van a cumplir. Amén. La fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y también, o más bien el día de la expiación y la fiesta de tabernáculos. Todo eso está por venir proféticamente hablando, aunque hay ciertas etapas que también ya se cumplieron. Entonces eso es Pesaj. Pesaj, recordemos por favor que tiene que ver con el cordero, ¿ok? Con la comida, con el ceder. Eso es Pesaj. Y estamos celebrando, vamos a estar celebrando también la fiesta de Matzot, que es la fiesta de panes sin levadura. No, aquí está, miren. Pesaj es el cordero que se come el primer día de la fiesta con panes sin levadura.
En hebreo es Hag Hamatzot, que lo encontramos en Levítico 23, y debemos comer panes sin levadura por 7 días, ¿ok? No puede, el Señor nos manda también a través de esas instrucciones de sacar toda la levadura de nuestras casas y de nuestro corazón, de nuestra mente. Ese es el sentido espiritual de esta fiesta. Ahorita lo vamos a mirar, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:8. Él hace mención de estas cosas. Aquí está la ley o la instrucción donde habla sobre las 3 fiestas que les acabo de decir, las 3 fiestas de peregrinaje. Dice de esta manera en Deuteronomio 16 al 17. Dice: 3 veces al año se presentará todo hombre tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que haya escogido. ¿Cuál es el lugar que Dios escogió? Jerusalén, ¿verdad? Específicamente en el templo. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Dice que nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno lo hará con el presente de su mano, conforme a lo que el Señor tu Dios te haya bendecido. Entonces, yo por eso les digo, hermanos, que preparen algo. Durante este tiempo ellos presentaban sus diezmos de todo lo que habían obtenido, ¿verdad? De sus bienes, de sus alimentos. Según el Señor los había bendecido, ellos presentaban diferentes y ciertos sacrificios y también ofrendas, ¿amén? En el templo. En Levítico 23 miramos el mandamiento que el Señor le da al pueblo de Israel como, como estatuto perpetuo por todas nuestras generaciones, donde quiera que habitemos. Eso es muy importante, ¿ok? Porque obviamente hoy en día siempre hay una pelea entre que si sí o no se debe de seguir celebrando, especialmente después de que Yeshua muere y resucita, ¿verdad? Mucha gente dice: no, es que ya Jesús ya cumplió con esas fiestas, ya no hay necesidad de guardar o celebrarlas y esto y lo otro, pero el Señor mismo nos indica y dice que estas fiestas, empezando con el Shabbat, son fiestas perpetuas, ¿verdad? Que son para siempre a través de nuestras generaciones. En Levítico 23, 4 al 8 dice: estas son las fiestas solemnes o santas del Señor de Yorhe Vavhe, asambleas sagradas que convocarán a su debido tiempo. Es el día 14 del mes primero al atardecer, es Pascua del Señor. ¿De quién es la Pascua? Es Pascua del Señor, de Dios, le pertenece a Él, ¿verdad? Entonces es algo sagradísimo, es algo sumamente santo. Amén. Todo esto, lo que estamos haciendo, nos dirige a la santidad, ya lo he dicho antes. Solemne significa apartado, santo, ¿verdad? Igualmente, uh, sigue diciendo: el día 15 de este mes es la fiesta de panes sin levadura, celebrada al Señor. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán asamblea sagrada. ¿Qué es una asamblea sagrada? Está hablando de una convocación santa, ¿verdad? Como acaba de decir acá. Una convocación sagrada. Dice: no hará ningún trabajo laboral. Presentarán al Señor una ofrenda quemada durante 7 días. El séptimo día habrá una asamblea sagrada, no hará ningún trabajo. Entonces, el primero y el último día son días Shabbat, se llaman High Sabbath o un sábado alto. Amén. Porque estos días, especialmente nosotros con el calendario gregoriano que utilizamos en nuestra vida cotidiana, esto es muy importante saber porque los días caen en diferentes. El 14, el 14 de Nisan puede caer en cualquier día, ¿verdad? Puede caer en un lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día. Entonces tenemos que entender esto, que ese día
aunque sea lunes, o sea martes, o sea miércoles, o sea jueves, o viernes, o domingo, es un Shabbat. No se debe de trabajar el primer día y el último día. También en Deuteronomio 16, 1 al 8, miramos esta misma instrucción, esta misma ley, simplemente que con diferentes palabras, pero habla sobre la Pascua, ¿verdad? El día que se llevará a cabo y habla sobre los panes sin levadura también, ¿ok? Lo mismo, dice lo mismo, simplemente que añade un poquito más instrucción ahí, ¿ok? Voy a tratar de apurarme porque tengo mucho que decir y en una hora no sé si voy a terminar. Ay, es una 7:23, Dios mío. Ok, el origen, voy a hablar un poquito rápido aquí. El origen de esta fiesta, bíblicamente hablando. ¿Por qué digo bíblicamente hablando? Porque según documentos o libros judaicos, enseñan que en realidad estas fiestas ya se estaban llevando a cabo antes. Realmente desde la creación del mundo, ¿verdad? Se estaban celebrando. Por ejemplo, Adán, Abraham, todos ellos celebraban todas estas fiestas según el libro de Jubileos, que yo sepa, ahí menciona muchas veces cada una de estas fiestas. Por ejemplo, creo que, obviamente, por ejemplo, sabemos que Isaac, cuando Abraham, el Señor le instruye a sacrificar a su hijo Isaac, posiblemente más seguro que haya sido un día de Pascua, ¿verdad? Era un Pesaj. Ah, es muy probable, aunque la Biblia no lo dice, es muy probable que haya sido así. El hecho es que en Éxodo, en el capítulo 12, miramos que Dios instruye al pueblo de Israel y le da instrucciones exactas sobre esta festividad, ¿verdad? Hablando de la Pascua y panes sin levadura. Esto es la primera vez que lo miramos en la Biblia con relación a la muerte de los primogénitos, que es la 10ª plaga en Egipto. Dios manda al pueblo de Israel apartar un cordero el 10 de Aviv o el 10 de Nisan. Tenían que apartar un cordero según la familia, ¿verdad? 4 días después, el 14 de Aviv, el cordero era sacrificado entre las 2 tardes, que más es a las 3 p.m. más o menos, a las 3 de la tarde. Tomen nota de esto, por favor, tomen nota de esto porque más adelante en el Nuevo Testamento vamos a estar mirando a qué hora muere Yeshua en la cruz, a qué hora suspira. Entonces, entre el 14 y el 15, acuérdense que los días hebreos son de tarde a tarde, ¿verdad? No de madrugada a madrugada. Entonces, un día, el día 14, mientras se va terminando esa tarde, empieza otro día en la tarde, ¿verdad? De tarde en tarde. Entonces, el 14, cuando se va escondiendo el sol, entre esas 2 tardes choca otro día, ¿verdad? Que es el 14 y el 15. Pero a las 3 de la tarde es cuando se sacrificaba el cordero de Pascua o la víctima. Es conocida como la víctima, como lo vemos aquí, donde dice, la víctima de la Pascua al atardecer, a la puesta del sol, a la hora en que saliste de Egipto. ¿Ok? Entonces necesitamos ver esto, hermanos. Por favor, tomen nota. Ahí ustedes lo pueden ver. Verso 6, Deuteronomio 16, verso 6. Solo en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido para hacer habitar ahí su nombre, sacrificarás la víctima de la Pascua al atardecer, a la puesta del sol, a la hora en que saliste de Egipto. La asarás y la comerás en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido, y a la mañana siguiente podrás partir e ir a tu morada. All right. Ok.
Según el texto dice que esa misma noche, que fue el 15 al atardecer, es cuando el pueblo de Israel salió de noche. Fíjense aquí, ¿ok? Deuteronomio 16:1, guardarán el mes de Aviv y le celebrarán la Pascua del Señor tu Dios, porque en el mes de Aviv el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Entonces, cuando pasa el Espíritu de Dios para matar a los primogénitos, hubo un gran clamor de cada una de las familias que perdieron uno de los primogénitos. En esa casa eran millones tal vez. Este, a la noche, durante la noche, es cuando se despertaron y echaron al pueblo de Israel de noche, ¿verdad? ¿Qué noche era? Era el 15, ya era el 15 del mes de Aviv, ¿ok? El 15. Eh, Aquí también miramos en el Antiguo Testamento una y otra vez se menciona cómo en este caso Josué y el pueblo de Israel celebraron la Pascua en Gilgal, ¿verdad? Y comieron panes sin levadura según la ordenanza de Moisés que acabamos de mirar en Levítico 23, en Deuteronomio 16. Aquí lo pueden ver ustedes. Una bien interesante, el rey Josías. No sé si está por ahí Josías. El rey Josías, hermanos, fue un rey, uh, uno de los mejores, ¿verdad? Tenemos obviamente al rey David, que era un rey que reinó sobre Judá y sobre Israel. Creo que eran 40 años en total, pero fue uno de los mejores reyes que sirvió, mejores porque sirvió a Dios, ¿verdad? Se apegó a la ley de Dios. Obviamente cometió ciertos errores y todo eso, pero se apegó a la ley de Dios, ¿verdad? Después de mucho tiempo, el rey Josías nació también, ¿verdad? Creo que era de 8 años cuando comenzó a reinar Josías, pero era un hombre, hermanos, que causó un gran avivamiento en Israel, ¿verdad? En los días del rey Josías. Se encontró el libro de la ley que se había perdido. Amén. Y este hombre eh, tenía un celo por Dios que durante su reinado había mucha idolatría. Ah, Judá había aprendido de Israel, ¿verdad? Que eran unos idólatras malvados y tremendos que se apartaron de Dios. El rey Josías decidió derribar todos los monumentos y todos los altares a los dioses paganos, limpiaron el templo y después de ese gran avivamiento, hermanos, o durante ese tiempo de este gran avivamiento, celebraron la Pascua del Señor, tal y como estaba prescrita en la Torá de Moisés. Y dice aquí que era una de las más grandes celebraciones de Pascua que han existido. Dice que en verdad no había sido celebrada una Pascua como esta desde los tiempos de los jueces. O sea, que celebraron una Pascua tremenda, ¿verdad? Porque estaban tan gozosos, estaban tan alegres de haber encontrado las palabras del pacto, el libro de la ley que se había perdido y el pueblo celebró la Pascua, ¿ok? En los días del rey Josías. Más adelante, un poco más adelante, después del rey Josías, uh, Judá es transportado a Babilonia, ¿verdad? Viene el rey Nabucodonosor y destruye todo Israel, destruye Jerusalén, el templo, y lleva cautivos a muchos judíos, ¿verdad? Por 70 años estuvieron bajo la mano de Babilonia, de los persas, 70 años. El pueblo de Israel estaba en otra nación, en Babilonia. Y cuando regresaron después de 70 años, Esdras, que era uno de los sacerdotes y uno de los personajes principales
en la restauración del templo de Israel, del templo en Jerusalén, perdón, también celebraron una gran Pascua, ¿ok? Y la fiesta de panes sin levadura, ¿eh? Mientras ellos reconstruían la casa de Dios en Israel. Vamos a adelantarnos un poquito más, ¿verdad? Entonces estamos mirando a través de la historia quiénes y cómo celebraban la Pascua y panes sin levadura. En los días de Yeshua, yo no sé si ustedes sabían, pero en realidad muchos dicen que Jesús festejó 4 fiestas de Pascua, ¿verdad? Porque piensan que existen 4 Pascuas en los evangelios, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús o Yeshua celebró la fiesta de la Pascua todos los días de su vida. Sobre todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, él celebró la Pascua. Fíjense cómo dice en Lucas 2:41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. ¿Se fijan? Todos los años subían para festejar la Pascua. Entonces Jesús no solamente celebró perdón, 4 Pascuas, Jesús celebró muchas Pascuas, por lo menos 30, 33, no sé, más o menos, ¿ok? Obviamente tenemos que entender que Jesús era judío y él guardaba su propia ley, ¿verdad? Tal y como él lo había prescrito. Él no iba a quebrar sus propias leyes de no guardar la fiesta. Además, él era un varón, era un hombre y tenía que ir al templo a presentar sus diezmos, sus ofrendas, tal y como estaba prescrito y como lo acabamos de leer. ¿Ok? Acuérdense de esto simplemente. Creo que es un punto muy importante e interesante. Después, ¿verdad? Durante el ministerio de Yeshua, obviamente miramos que sí existen ciertos Pesaj en su ministerio. Unos dicen que Yeshua solamente tuvo un ministerio de 1 año y medio y otros dicen que fueron 3 años, ¿verdad? Hay un gran debate ahí. El caso es que él celebró por lo menos 2 o 3 Pascuas según los evangelios, o si no, 3 mismas porque fueron 3 años, ¿verdad? Ah, durante el final de su ministerio, entendemos que él celebró también la Pascua o Pesaj con sus discípulos, ¿verdad? Y dentro de los escritos del Nuevo Testamento, en los evangelios, encontramos ciertas dificultades, ciertas contradicciones en los textos y voy a tratar de clarificar esto, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible para que podamos entender si Yeshua festejó la Pascua, sí o no, o si era una cena distinta, ¿verdad? Hay tantas y tantas teorías. Precisamente ahorita en la tarde cuando venía del trabajo le llamé a mi papá y estuvimos hablando un poquito de esto. Entonces, había yo estado estudiando aquí y encontré ciertas soluciones. Espero que les guste. El caso es que Yeshua festejó la Pascua. Él celebró la Pascua juntamente con sus discípulos, ¿verdad? Así es como dice el texto. Vamos a ver si podemos solucionar estas contradicciones lingüísticas o por lingüística más que nada. Dice así, fíjense bien. Este es Mateo 26, 17 al 19. Okay, ahí lo pueden ver. Ustedes síganlo ahí en sus Biblias y ustedes mismos lo van a ver. Yo estoy utilizando la Reina Valera actualizada 2015 y también la Reina Valera 1960 en ciertos fragmentos. Pero aquí están las referencias, ¿ok? Obviamente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan sobre este acontecimiento, esta celebración que Jesús hizo con sus discípulos. Pero voy a leer Mateo 26, 17 al 19. Dice, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos.
¿Qué celebró Yeshua? La Pascua con sus discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Entonces la pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Como les dije antes, es que si Jesús realmente estuvo festejando la Pascua o si fue algo distinto, si Jesús cambió la Pascua por la cena del Señor o la Santa Cena, ¿verdad? Y hay tanta discordia, hay tantas diferencias y tantas teorías sobre esto, hermanos. Entonces, creo que es importante verlo, ¿verdad? Tratar de a ver si podemos encontrar una solución a esta pregunta, si Jesús festejó, Yeshua festejó o comió la Pascua con sus discípulos, sí o no, porque ha generado mucha discusión a través de los años. Aquí están las contradicciones en los textos. Véanlo ustedes mismos, ahí está enfrente de ustedes, pero también véanlo en sus Biblias para que ustedes mismos verifiquen la información. Fíjense cómo dice Juan 13:1. ¿Okay? Juan 13:1. Recordemos que Juan, hermanos, o el Evangelio de Juan, es muy interesante y tenemos que verlo como es. Porque Juan, desde el capítulo 13, fíjese dónde estamos. En el capítulo 13, no recuerdo cuántos capítulos tiene Juan ahorita mismo. A ver, déjenme ver. Déjenme les digo aquí, porque esto es importante también. Juan capítulo 13 tiene 21 capítulos en total, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. Pero desde el 13 hasta el 21, ¿ok? Desde el 13 hasta el 21, estamos hablando de la Pascua, de la última Pascua, de la última cena que Yeshua tuvo con sus discípulos. ¿Ok? Como, ¿qué son? 7, 8 capítulos que habla Juan, ¿ok? Fíjense cómo dice él, cómo dice Juan. Él dice que es antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, Juan nos indica que fue antes de la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue? El 13 y el 14 de Aviv, el mes de Aviv, ¿verdad? El mes de Nisan, es donde estamos, más o menos. ¿Ok? Quiero que pinten un cuadro en su mente. Estamos hablando que aquí dice antes de la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Antes. Ok. Sabemos también que Yeshua, según el apóstol Pablo, 1 Corintios 5:7, que Yeshua es el Cordero de la Pascua, ¿verdad? Y ha sido sacrificado. Es decir, tenemos la ordenanza en Levítico 23 sobre el Cordero de Pesaj, el Corbán Pesaj, ¿verdad? A través de la historia hemos mirado que se han sacrificado animalitos, en este caso corderos de Pascua, según está establecido en la Torá. Pero ese moed que es la Pascua, ese tiempo señalado, Yeshua lo cumplió en su muerte y en su ministerio, en su vida, pero en este caso en su muerte, Él es el Cordero de la Pascua, ¿verdad? Él es el Cordero de la Pascua. Todos los demás eran una sombra, como les dije en el pasado Shabbat, ¿verdad? Que los sacrificios eran una sombra de lo que se iba a cumplir en Yeshua, Mesías, ¿verdad? Bueno, aquí también estamos hablando de lo mismo. El Mesías, en su sacrificio, él es el Cordero de la Pascua. Por eso dice que es el Cordero o la Pascua del Señor, la Pascua de Dios, ¿verdad? Porque Yeshua es el Cordero que, por ejemplo, cuando Juan el Bautista
estaba predicando en su ministerio, ¿qué dijo él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Estaba diciendo, este es el Corbán Pesaj, es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Y aquí el apóstol Pablo dice lo mismo, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado, ¿ok? Entonces, Yeshua, en su muerte, en el sacrificio en la cruz, él, él iba a llevar a cabo proféticamente lo que estaba establecido en Levítico 23. Estaba cumpliendo con la ordenanza que Dios estableció del Cordero de Pesaj, el Corbán Pesaj, el Cordero o el Cordero de Dios, la Pascua de Dios. ¿Amén? Espero que me esté explicando. Y sabemos también que el Cordero de la Pascua se sacrificaba entre las 2 tardes, según el mandamiento. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya les dije anteriormente que entre las 2 tardes es a las 3 p.m. de la tarde el 14 de Nisan o el 14 del mes de Abib, ¿verdad? Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Eso es Éxodo 12, 6 al 8, y lo pueden encontrar también en Números 1 del 1 al 5, donde dice que el cordero del Corbán Pesach tenía que ser inmolado por toda la congregación de Israel entre las 2 tardes, que es el 15, el 14 y el 15 del mes de Nisan o el mes de Aviv, a las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces, si Yeshua es el Cordero real y verdadero, el verdadero Cordero de Dios, el verdadero Cordero Pascual que es de Dios, él tenía que morir de la misma forma. Ahí está una pista. Él tenía que morir en ese preciso momento entre las 2 tardes del 14 y el 15. ¿Ok? El 14 y el 15. Para llevar a cabo la profecía, para llevar a cabo ese moed, ese tiempo señalado, ese tiempo asignado. Entonces miramos pues que tenemos aquí antes, ¿verdad? Juan 13:1 dice que antes de la fiesta de la Pascua es cuando se prepararon para celebrar la Pascua, ¿verdad? Yeshua y sus discípulos. Ok, antes. Pero Mateo 26, 17 al 19, o más bien el verso 17 dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, de maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Qué prepararon? La Pascua, ¿verdad? Prepararon la Pascua, ¿ok? Pero ¿por qué dice aquí que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura? ¿Cuál es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura? El 15 de Aviv. Si esto fuese así, entonces eso significa que ya el Cordero de la Pascua ya lo sacrificaron. Entonces, si ya se sacrificaron, ¿verdad? Al Cordero de la Pascua, entonces esto significa que Yeshua va a ser sacrificado hasta el 16 de Nisan, el mes de Aviv. No cumpliría entre las 2 tardes que Dios mandó, el mes de Aviv, el 14 y el 15. ¿Ok? Porque el primer día de panes sin levadura es el 15 de Aviv. ¿Qué vamos a estar celebrando miércoles en la tarde al atardecer? Panes sin levadura. ¿Ok? El 14 es el día de la preparación, donde por eso hacían el sacrificio del cordero, porque era una preparación, preparaban el cordero, era sacrificado a las 3 de la tarde y lo comían, ¿verdad? Al atardecer, el 15 de Aviv, cuando comienza panes sin levadura.
Entonces, ¿cómo está aquí? ¿Se fijan? No, no sé si lo vean. Yo sé que muchos de ustedes van a estar como, ¿qué está hablando el pastor? Pero por eso es necesario conocer los mandamientos, ¿verdad? Lo que acabamos de leer anteriormente. Vamos a mirar qué dice Marcos 14. Marcos 14 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, también igual. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, aquí le quise, es el 15 de Aviv también, disculpen, ahí me equivoqué. Cuando sacrifica, pero aquí no se aclara, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Ok, entonces ahí cambia, ¿verdad? Cambia al 14 de Aviv. Ok, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Pero de todas formas, siendo así, ya Yeshua, el sacrificio de Yeshua ya sería muy tarde. El sacrificio de Yeshua aquí en Mateo sería el 16 y en Marcos sería el 15 del mes de Aviv. ¿Ven? Entonces, ya Yeshua ya se le pasó también. Aquí en Marcos 14, según aquí, ¿verdad? Según esto, según este versículo. Vamos a mirar qué dice Lucas 22. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. ¿Qué llegó? El día de los panes sin levadura. Ok, entonces ya estamos en el 15 del mes de Aviv. Pero aquí nos aclara, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Ok? Entonces estamos en el 14. Entonces Lucas y Marcos coinciden, ¿verdad? Que ese es el 14 de Nisan. Aún así ya sería muy tarde. Amén. Ya sería muy tarde porque Jesús está comiendo con ellos esa noche, el cordero de Pascua. ¿Cómo es que Jesús va a ser, cómo es que Jesús es el cordero de la Pascua si ya lo están acá comiendo? ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas contradicciones? Tenemos que entender, hermanos. Hay pistas que vamos a estar mirando. Primero, quiero que noten esta palabra protos. Esta palabra protos, que la tradujeron como primer, es muy importante. Protos. Aquí también en Marcos 14, también pusieron la palabra protos, muy importante. El primer día de la fiesta. Ok. Aquí también Lucas utiliza una palabra diferente, la palabra erkomai. Ok, erkomai. Quiero que por lo menos lo tengan en su mente esto, porque hay una solución aquí. Ok, hay una clave, hay una solución, hay una pista. Entonces quedamos, pues, que Juan dice antes de la fiesta de la Pascua. Mateo dice que es el 15 de Aviv, que estaban celebrando, ¿verdad? La Pascua. Lucas y Marcos dicen que es el 14 de Aviv cuando ellos están celebrando la Pascua, según el texto en español, como dice, ¿verdad? Ok, vamos a ver si hay una solución. Entonces, es absolutamente necesario entender que Yeshua es el verdadero Cordero de Pesaj. Él es el verdadero Corbán Pesaj. Según la escritura, en Éxodo 12 y Números 9, tenía que ser sacrificado entre las dos tardes del 14 y el 15 del mes de Aviv, el mes de Nisan. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cuándo muere Yeshua. Esto lo pueden encontrar. Vamos a leer Juan 19, 31 al 34. Y lo pueden ver en Mateo 27, 62, Marco 15, 42 y Lucas 24, 23, 24. Quiero ver esos textos ahorita, ¿ok? Vamos a leer Juan 19, 31 al 34, dice. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación. Oh, ok, aquí está una pista distinta. Porque cómo es que ya dice acá que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando comió Yeshua la cena y luego pasó una noche, ¿verdad? Porque fueron al Getsemaní, fue arrestado en el Getsemaní y ya acá, cuando Jesús es crucificado, dice que es el día de la preparación. Entonces, ¿cómo está? Acá está el día de la preparación. El día de la preparación es el 14
El 14 del mes de Aviv o de Nisan. Dice, fíjense cómo dice el texto. Entonces, los judíos, por cuanto era el día de la preparación y para que los cuerpos no quedaran en la cruz, el sábado, pues era el gran sábado. ¿Qué es el gran sábado? El 15 de pan, el primer día de panes sin levadura. El gran sábado, dice, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Obviamente a Yeshua no se le quebraron las piernas, ¿verdad? Porque es un mandamiento también de no quebrar los huesos del cordero de la Pascua. Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero y después al otro y habían sido crucificados con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió un instante sangre y agua. Amén. Sangre y agua, ve un nacimiento. Ok. ¿Se fijan pues como aquí dice diferente? Aquí dice que este es el día de la preparación. Cuando Jesús estaba en la cruz, los judíos le dijeron a Pilato, hoy necesitamos bajar a los que están siendo crucificados porque va a empezar el Shabbat. ¿Se fijan en eso? Espero que sí lo vean. Vamos a leer, vayan y a Mateo 27:62. Mateo 27:62. Fíjense cómo dice aquí. Este es después de la guardia puesta ante el sepulcro. Dice, al día siguiente, esto es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo, se fijan que aquí dice después de la preparación, después del 14, que es el 15. Amén. Vamos a mirar Marcos 15:42, que dice. Dice, cuando ya atardecía, siendo el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. ¿Cuál sábado? No era el sábado semanal, era el sábado del primer día, el gran sábado, ¿verdad? Dice aquí. La víspera del sábado llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, siendo el día de la preparación también, dice. Obviamente durante el día de la preparación sí se podían hacer ciertas cosas, ¿verdad? Obviamente por eso se llama la preparación, para tomar las cosas. Entonces, antes de que cayera el gran sábado, José de Arimatea, según Marcos, fue y pidió el cuerpo de Yeshua a Pilato para no quebrantar el mandamiento de guardar el Shabbat. Amén. Ok, entonces Mateo, Marcos y Juan dicen que era el día de la preparación cuando Yeshua muere, ¿verdad? Ok. Vamos a ver Lucas, por último. Lucas 23:24. Entonces Pilato juzgó que se hiciesen lo que ellos pedían, le soltó a aquel que había hecho, oh, this is not it. This is not it. Lo puse mal. No es Lucas 23:24, es. Ok. Ujú. El 54, perdón, era. Es 54. Será el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Es cuando, antes de que Jesús fuese sepultado, también hablo de José de Arimatea. Era el día de la preparación. ¿Se fijan? Todos concuerdan
que era el día de la preparación, el 14 del mes de Aviv, de Nisan. Es cuando Jesús fue crucificado y cuando Jesús muere. Fíjense cómo dice a qué horas murió Yeshua. Fíjense bien aquí. A ver si se cumplió el mandamiento, sí o no. A ver si Yeshua era el Cordero de la Pascua, sí o no. Dice, Mateo 27, 45 al 50, desde el mediodía descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde, ¿ok? ¿Ok? Hasta las 3 de la tarde, que es entre las dos tardes. Dice, como a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban ahí le oyeron, decían, este hombre llama a Elías. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña le daba de beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el espíritu. ¿Qué significa entregar el espíritu? Significa que murió. ¿A qué horas murió? Como a las 3 de la tarde. ¿A qué horas era sacrificado el Cordero de la Pascua? El 14 de Nisan, entre las dos tardes, a las 3 de la tarde, es a las 3 de la tarde. Pero hay otras pistas todavía, como si no fuera suficiente, ¿verdad? Entonces ya aclaramos con estos textos de aquí que en realidad cuando Yeshua murió fue el 14 de Nisan, el día de la preparación, a las 3 de la tarde. ¿Ok? Otras pistas, otras soluciones que podemos encontrar son una pista en las palabras protos que encontramos en Mateo 26, 17 y Marcos 14, 12. Y la palabra ercomai que miramos en Lucas 22, 7, hablando de la Pascua que Jesús celebró con sus discípulos. La palabra protos puede significar las dos cosas, antes y después. Entonces puede decir después, o perdón, antes, disculpen, antes. Mateo 26, 17 y Marcos 14, 12 dicen antes de la Pascua, ¿verdad? Ellos prepararon, o antes que viniera la Pascua, ellos prepararon la Pascua. Pero ¿cómo es que pudieron ellos celebrar la Pascua? Igual a la palabra ercomai en Lucas 22, 7 puede significar algo que vendrá o que se aproxima. Amén. No que era el 14 de Nisan o el día de la preparación, sino que se aproximaba el día de la preparación, según Lucas 22, 7. ¿Se fijan? Entonces todo tiene solución. Otra pista adicional que un día escuché al hermano, al pastor Edgar Ramos hablar sobre estas cosas. Dice que él encontró una ley en Pesajín 4:8 aquí, que nos dice que era según una ley del Sanedrín, del primer siglo más o menos, no sé exactamente cuándo, establecieron una ley para Pesaj, que el 13 de Aviv era permisible uh, sacrificar el cordero de la Pascua. Era permisible porque como eran millones y millones de personas, hermanos, que iban a festejar panes sin levadura y entregar, sacrificar el cordero, dicen que se sacrificaban un cordero de la Pascua cada 8 segundos. Cada 8 segundos se hacía un cordero en el templo. Imagínense cuántos levitas se requerían, cuántos sacerdotes se requerían para llevar esto a cabo. Millones y millones de personas venían a hacer lo mismo. ¿Okay? Entonces, el Sanedrín, que era como eran los jueces establecidos por Dios para crear leyes, amén. Dios los estableció para eso. Establecieron un día, el 13 de Aviv, para poder ellos hacer
la Pascua, ¿verdad? Para que todos pudieran participar un día antes. Entonces, es probable o es muy posible de que cuando dice el texto que Yeshua celebró la Pascua con sus discípulos, es que se estaba llevando a cabo esta ley. ¿Ok? Que Yeshua celebró la Pascua con sus discípulos el 13 de Aviv, esa noche. ¿Ok? El 13 de Aviv. Porque el 14 de Aviv, o sea, digamos, el 13 de Aviv es cuando Yeshua está celebrando la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Durante la noche. ¿Se acuerdan que él va al Getsemaní? Y en la noche es cuando ellos lo toman y llevan a cabo, ¿verdad? La sentencia, y luego lo llevan ante Pilato el 14 en la mañana. Estaba con Herodes y todo eso, lo que obviamente no iba a ser de un momento a otro, ¿verdad? Tenían que caminar hasta allá, tenían que llevarlo hasta donde estaba Pilato. Se tuvo que hacer las interrogaciones, las preguntas y todo eso que hizo Pilato a Yeshua, el juicio, todo eso se llevó a cabo. Entonces no eran segundos ni minutos, duró todo ese día. Amén. Y entonces aquí hay un relato que, aunque no he encontrado la ley, esa ley del Sanedrín todavía, el hermano Edgar me la va a mandar si es que la encuentra. Aquí miramos un relato entre dos rabinos decir, ¿verdad? Que si están discutiendo que si el día 13 de Aviv es o no permisible la ofrenda de Pesaj, ¿verdad? Simplemente para que vean ustedes, este es un relato que nos indica o que nos dice por lo menos que hay una ley así. Simplemente que unos lo aceptaban y otros no, ¿verdad? Como en todos los casos. Siempre hay personas que dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, eh, más adelante, si el hermano Edgar me encuentra dónde podemos encontrar esa ley, se las voy a mandar. Pero aquí habla simplemente eso, ¿ok? Ok. Miren, aquí está un diagrama que nos hace entender un poquito sobre lo que significa entre las dos tardes. Ah, los días en Israel y las noches en Israel están compuestas en 12 horas. Por eso Jesús dice, díganle a aquella zorra, ¿verdad? Hablando de Herodes, que acaso el día no tiene 12 horas. Y exactamente en Israel se compone así, hermanos. Así está compuesto en Israel. Aquí en Texas no, o en otros lugares del mundo tal vez no, pero en Israel así es. Son 12 horas de noche, ¿verdad? Y 12 horas de día. ¿Ok? Las primeras 3 horas se llaman la primer vigilia. El segundo grupo de horas se llama la segunda vigilia, tercera y cuarta vigilia, ¿ok? En la noche. En el día también está compuesto, ¿verdad? Esas 12 horas están compuestas en 4 grupos. La primera mañana, segunda mañana, primera tarde y segunda tarde, ¿ok? Entonces, entre las 2 tardes, aquí miramos entre las 2 tardes, que es a las 3 de la tarde es cuando Jesús muere. Lo colgaron en el madero a las 9 de la mañana, ¿ok? Pero él muere a las 3 de la tarde. Entonces, todo ese tiempo él estuvo colgado en aquel madero. Amén. Espero que esto les ayude un poquito. Véanlo. Tomen una foto memorial. Este es un diagrama también que yo hice. Tal vez no sea exacto, ¿verdad? Pero nos da una idea de lo que estamos hablando en cuestión de la cronología de la muerte y resurrección del Mesías. Nos da una idea de lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces tenemos acá el 14 y aquí en la noche está un poquito confuso, ¿verdad? Porque hay muchas teorías y lo hice, este es el tercer ejemplo. Tal vez no tiene mucho sentido, pero
Tenemos el 13 de Nisan, cuando Yeshua tuvo la última cena en la noche. Durante el día, el 14 de Nisan, ¿verdad? Es cuando a las 6 tal vez de la mañana, en la madrugada, es cuando Yeshua estuvo ante el Sanedrín. Es llevado ante Pilato como a las 8 de la mañana. Estaba colgado en la cruz desde las 9 y hasta las 3 de la tarde es cuando Yeshua exclamó, ¿verdad? Y murió a las 3 de la tarde. Entonces, si contamos esos días, ¿verdad? Unos quieren contar días y noches, dicen que tienen que ser 3 días y 3 noches exactas, tal y como lo dijo Jesús, ¿verdad? Dijo que así como, así como así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así será que el Hijo del Hombre estuviera en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿Verdad? En Mateo 12:40. Pero también Jesús dijo que él estaría muerto por 3 días o al tercer día él iba a resucitar. ¿Verdad? Entonces, este diagrama no es perfecto. Necesito hacer unas modificaciones según lo que vamos aprendiendo cada año, ¿verdad? En relación a la resurrección. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que este Pesaj del 2023 es igual o similar al Pesaj cuando murió Yeshua. Muy, muy apegado a esas fechas. ¿Ok? Entonces tenemos el 14 de Nisan, donde en el día de la preparación, cuando Yeshua es llevado, ¿verdad? Ante el Sanedrín y pasa todo eso, es vituperado, es entregado y es muerto. All right. Al empezar la noche, eh, o puede contar como un día, ¿verdad? 1, 2, 3 días que Jesús resucitó, más probablemente un viernes o el sábado, ¿verdad? Más que nada. Según lo que conocemos ahora en el griego, en los documentos griegos, es imposible que Jesús haya resucitado el domingo. Las mujeres fueron el domingo por la madrugada, ni siquiera había salido el sol y fueron a ver el sepulcro, ¿verdad? A ver si lo encontraban. Entonces, ¿en qué momento, si Jesús murió un viernes, como mucha gente lo tiene, ¿verdad? O como lo tiene en la tradición cristiana, que Jesús murió el viernes, porque habla del Shabbat, pero no entienden que este Shabbat magno puede ocurrir durante cualquier día. Si es un Shabbat magno, o perdón, si Jesús muere el viernes y luego tenemos el Shabbat semanal, donde no se puede ir a comprar ni vender nada, ¿en qué momento pudieron ir las mujeres, María Magdalena, a comprar especias? A ver, amén. Ellas fueron a preparar a Yeshua el domingo, pero si el domingo fueron antes que saliera el sol, nadie iba a estar despierto, hermanos, a las 4 de la mañana. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento pudieron ir ellas, María Magdalena y las mujeres, según Marcos 16:1, a comprar las especias? Tuvo que haber, habido un día extra para que ellas pudieran ir. Entonces, si tenemos que Yeshua, todo esto ocurrió el miércoles, todo el jueves estuvo durante panes sin levadura, el primer día de panes sin levadura, que es un Shabbat magno, estuvo él ahí, ¿verdad? En el sepulcro. Las mujeres pudieron ir el viernes a comprar las especias aromáticas para prepararlo, porque en este día, aunque es panes sin levadura, de todas formas, ellas pudieron ir a comprar, ¿verdad? Y luego después celebraron el sábado, el Shabbat semanal. El Shabbat semanal. Para guardar, porque dicen que ellas guardaron el Shabbat tal y como estaba ordenado en el mandamiento. Entonces es más probable que Jesús haya resucitado el viernes
como el Omer Reshit o las primicias, según Levítico 23 también. ¿Ok? Y luego ya el domingo, cuando ellas vinieron a verlo, él ya había resucitado. All right. Y luego en la madrugada, cuando ellas lo miran, lo encuentran, Yeshua en uno de en los evangelios les dice que no lo tocaran porque él no había ascendido aún al Padre, ¿verdad? Hay tanta discusión ahí, no me quiero meter, simplemente les estoy tratando de dar un visual de lo que pudo haber ocurrido. Esto no está escrito en piedra como pueden ver, porque hay muchas cosas que ver todavía, ¿verdad? Obviamente tenemos una idea más posible de lo que pudo haber ocurrido, pero bueno, creo que aquí lo dejamos, todavía tenía un poquito más de información, por ejemplo, ah, entendemos que después de Yeshua, la muerte y resurrección de Yeshua, en los tiempos de los apóstoles, el apóstol Pablo y los discípulos guardaron la fiesta de Shavuot, guardaron la fiesta de panes sin levadura. El apóstol Pablo nos indica a que celebremos la fiesta de panes sin levadura en 1 Corintios 5:8 y que lo hagamos, ¿verdad? Sin malicia y maldad, que eso es lo que representa la levadura, la malicia y la maldad y otras cosas. Pero aquí él nos dice que la levadura representa la malicia y la maldad y nos dice que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Ok? Estuve mirando en el Nuevo Testamento a ver cuántas veces se mencionaba la Pascua y las fiestas y no se hace mucha mención. O sea, no nos da grandes detalles de estas fiestas, aunque miramos aquí en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo dice que él estaba dispuesto o él estaba buscando ir a Jerusalén a celebrar la fiesta que venía. Ahora, ¿cuál es esa fiesta que venía? Esto es en Hechos 18:21. ¿Cuál es la fiesta que él quería celebrar? Shavuot. Ok, Shavuot. Entonces, si Shavuot se llevó a cabo, proféticamente se cumplió en Hechos capítulo 2, como muchos indican y dicen, ¿verdad? No, es que ya no es necesario celebrar las fiestas porque ya se cumplieron. ¿Qué está haciendo Pablo años después tratando de ir a celebrar la fiesta de Shavuot en Jerusalén? Si Shavuot ya se cumplió en Hechos capítulo 2, estamos hablando aquí en Hechos capítulo 20. ¿Ven? ¿Qué está haciendo Pablo celebrando Shavuot? Obviamente, si estaba celebrando Shavuot, obviamente estaba celebrando también panes sin levadura, porque es cuando se cuenta el Omer, ¿verdad? 50 días después de panes sin levadura es cuando se cuenta para Shavuot, la fiesta de las semanas. Además, tenemos que entender, hermanos, por favor, que estos hombres, especialmente los apóstoles que escribieron mayormente el Nuevo Testamento, eran judíos, nunca dejaron de ser judíos. El mismo Pablo lo dice que yo de cierto soy judío. Nunca dejó de ser judío. ¿Okay? Entonces ellos, los judíos, guardaban la ley de Moisés y también los apóstoles, según lo que dicen Hechos 21:24. Era necesario para andar ordenadamente guardar la ley, hermanos. Este es el apóstol Pablo y Jacobo hablando, ¿verdad? Ellos guardaban la ley de Dios que incluye guardar las fiestas de Dios. Porque son, ¿qué? Son fiestas perpetuas. Fíjense cómo dice Levítico 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis, en donde quiera que habitéis. Entonces, ¿será o no para nosotros hoy en día en el siglo XXI necesario guardar las fiestas de Dios? Esa es la pregunta que muchos se hacen. La respuesta es sí, hermanos. ¿Por qué? Primeramente porque es una instrucción de parte de Dios que lo hagamos, que guardemos las fiestas, porque son un estatuto perpetuo
por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Dónde habitamos nosotros? En Texas. Pero aquí dicen, donde quiera que ustedes habiten, van a celebrar estas fiestas por estatuto perpetuo. Ahora, ¿cómo las celebramos hoy en día? Obviamente no las celebramos exactamente tal y como está prescrito, desafortunadamente, en la ley de Moisés, en la Torah de Dios, porque digamos que no podemos porque no está el templo, ¿verdad? Pero sí podemos hacer un memorial en recordatorio de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pero también en remembranza de la liberación que Yeshua nos dio, no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Nos ha dado libertad, ¿verdad? Es la fiesta de la libertad, ya no de la esclavitud de Egipto, sino la esclavitud del pecado. Entonces, es más importante hoy en día que la celebremos, porque si antes la celebraban en remembranza a la liberación que Dios le dio al pueblo, mucho más ahora que miramos que se efectúa, ¿verdad? La profecía y que miramos que ahora Yeshua, Él es Él nos redimió también de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Entonces, creo que tiene más significado y es aún más importante todavía, porque las dos eh, apuntan a lo que Dios estableció en la vida de su pueblo. Así que eso es todo por hoy. Llegamos a nuestro fin. Espero que haya sido de bendición. Todo esto. Ay, ay, ay. Así que Dios les bendiga. Shalom.